Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Ya se acuerdan que doctor Tigre por los ojos claros me gusta andar por las montañas y mi mujer dice que ronco, como tigre. Pero bien, hoy les voy a hablar acerca de el efecto Bolsonaro en la campaña de Trump para las elecciones de los Estados Unidos. Ustedes se acuerdan que en la campaña de elecciones en Brasil, Bolsonaro fue apuñaleado. Bien, pero ¿qué significó que Bolsonaro fuera apuñaleado? Significó que el pueblo votó por él y ganó las elecciones. Esto le permitió acarrear o levantar primero la solidaridad y luego la compasión, pero finalmente eso se convirtió en votos. Hoy, Donald Trump se encuentra enfermo y por supuesto la pregunta es si esta enfermedad, que es el coronavirus, que a él le ha afectado y que lo tiene entre sí y no, entre bien y mal, va a servirle para su campaña política y va a tener el mismo efecto que tuvo la puñalada que se le dio a Bolsonaro y que casi lo mata. Bueno, partamos del hecho de que Bolsonaro es un militar, no de alta graduación, es un militar, un capitán, pero es hijo de una familia italiana que llega a Brasil y es una familia fascista. Él, entonces, se convierte en un neofascista. Cuando es herido, esto se traduce en que luego en su campaña se vuelve radical. Y radical significa que advierte ya que va a imponer la ley, el orden, porque por culpa de eso, de la violencia con la que vive Brasil, casi lo matan. Entonces, lo que ya garantiza es que va a meter plomo. Y eso significa que le dio la gripe. Esta posición de violencia, de mano dura, es la que le permitió ganar las elecciones en un país frustrado. ¿Por qué estaba frustrado Brasil? No por el gobierno de Lula, no por el gobierno de Dilma Rousseff. Estaba frustrado por un hecho absolutamente increíble. Es un país futbolero. En ese país el carnaval y el fútbol lo son todo. Y en ese país futbolero se organiza 2 eventos mundiales en un derroche alocado del que nunca tuvo y llega a tener, y loco se quiere volver Lula. Lula consigue que Brasil sea la sede del Mundial de Fútbol y de las Olimpiadas. Pero cuando llega el Mundial de Fútbol, a Brasil le meten 7-1 en la peor humillación de su historia dentro de su propio territorio. Esto produjo una psicosis social, y esta psicosis social se tradujo en un odio porque les habían hecho creer, como cuando existía la Unión Soviética, que Brasil era el mejor país del mundo en el fútbol. Y cuando les dieron con la piedra en los dientes, ese dolor se tradujo en votos, y esos votos se tradujo en el fin de la era del socialismo del siglo XXI en Brasil. Tras eso, ya vinieron persecuciones y todo se tradujo en elecciones. Hoy, Brasil se encuentra viviendo la peor crisis jamás vivida en su historia. Es el país que después de Estados Unidos y de India, más muertos ha tenido en el planeta Tierra. Y aquel efecto de que Don Bolsonaro era inmortal y que podía renacer, como podía renacer Brasil de las cenizas, se viene abajo
porque ahora los brasileños son absolutamente conscientes de que Bolsonaro ha producido un ecocidio en el Amazonas, una gran represión en las favelas, ha multiplicado el narcotráfico por el río Amazonas en la Amazonía, convirtiéndole a Brasil en el primer exportador mundial de cocaína por el Atlántico. Y todo eso sumado a una crisis económica que ha devuelto a la pobreza a las decenas, no hablamos de unidades, hablamos de decenas de millones de brasileños que salieron de la pobreza con Lula. ¿Qué pasa con Trump? Trump es un millonario, su familia es alemana, su familia migra a los Estados Unidos y migra justamente cuando en Alemania comienza a nacer el nacionalsocialismo. Cuando llega ya el socialismo, el nacionalsocialismo, por supuesto migró primero antes sus abuelos, pero su madre migra, porque su padre la va a buscar en Alemania, para mantener lo que se llama la pureza de la raza, la va a traer y se convierte en un supremacista blanco de Nueva York. Es racista a tal punto que su padre y él construyen edificios en Nueva York y arriendan apartamentos y se niegan a arrendar a negros, a tal punto que el municipio, la administración de Nueva York, tiene que obligarle a arrendar a gente negra, que eran, por supuesto, profesionales graduados en las universidades. Luego cae enfermo en este momento durante la epidemia, una epidemia que él la complica porque no le da la debida seriedad que tenía que haberle dado, porque era un virus desconocido. Los científicos le advirtieron. Luego, él minimizó los riesgos, minimizó las medidas, minimizó las posibilidades de recuperación económica y física de los norteamericanos, porque no era consciente de que Estados Unidos tenía algunos serios problemas. El primer serio problema era que tenía una gran población de personas expuestas. ¿Cuáles son estas personas expuestas? Eran aquellas personas que primero no tenían un seguro social. Segundo, hacían los trabajos que los norteamericanos blancos no querían hacer. Y esas personas hacían la limpieza, la distribución de alimentos, el manejo, eran personal de hospitales, eran la gente sin trabajo que tenía que sobrevivir con el día a día, los llamados informales, y que allá también se les conoce como ilegales, gente que no puede ser contratada por nadie y que tiene que sobrevivir porque no tienen sus papeles en regla. Pero además, también se olvidó quién era él. Él era un obeso con tendencia a la hipertensión y con tendencia a problemas psicológicos. Estas tres debilidades también son debilidades que han saturado la sociedad norteamericana. El sobrepeso ya fue una lucha emprendida por la mujer de Obama, porque ella sabía a ciencia cierta, lo mismo que todos los norteamericanos, que el sobrepeso se volvió una epidemia en ese país. Y esta epidemia traería hipertensión y traía diabetes. Esto hizo que las personas fueran más susceptibles a la pandemia, y entre ellas el mismo Donald Trump, que tiene un sobrepeso porque mide 1,90 de estatura, pero mide nada más ni nada menos, pesa 125 kilogramos, 250 libras. En realidad sí pesa 119, pero en realidad ahora pesa 119, lo normal de él es peso 125 kilos, 250 libras. Entonces este sobrepeso hace que las arterias sean más irritables, que la circulación sea más lenta, que la respiración sea más conflictiva y difícil, y eso facilita a esta enfermedad que se caracteriza por apropiarse de la circulación, donde produce coagulación vascular diseminada.
y se aprovecha de que los vasos se irritan fácilmente, lo cual cierra a su vez el diámetro de los vasos, lo cual facilita la formación de coágulos. Esta es la situación, pero hay una cosa importante. Donald Trump, durante toda su vida, ha sido un individuo que ha manejado los medios, y eso le ha favorecido. Cuando estuvo quebrado, porque ha quebrado 6 veces, logró salir de la quiebra mediante un programa llamado El Aprendiz, y ese programa le convirtió a él en una estrella de televisión, en una estrella mediática. Pero ya antes tenía el concurso de Miss Universo. Él no era estrella mediática en ese momento. Las reinas de belleza eran el mecanismo mediante el cual él se introdujo en lo que es el sistema de comunicación social de los Estados Unidos. Pero en el programa El Aprendiz logra ganar $400 millones que después los invierte en canchas de golf y edificios, y actualmente está tan mal que estaba debiendo ya cerca de $70 millones porque le ha ido mal con ese negocio. Pero desde ese momento se convirtió en una estrella mediática, y es el presidente más mediático que jamás ha existido. Se ha presentado, no ha habido un día en el mundo entero que no haya sido titular o que no haya sido mencionado por algún medio de comunicación, inclusive yo. Esta le ha convertido en el hombre fuerte de los Estados Unidos y en el individuo que puede superar las enfermedades, porque con él los blancos, los hombres emprendedores, los empresarios son siempre victoriosos. Muchas gracias.